Me voy a presentar. Hola a todos, mi nombre es Patricio Galleguillo, soy psicólogo clínico, soy magíster en psicología de la adolescencia y entrenador MDR en Chile. Eh, y miembro fundador del programa de ayuda humanitaria Psicoayuda Humanitaria Chile, el PACHIL. Les queremos dar la mejor bienvenida a este foro número 9 de adolescencia y MDR. Y les voy a presentar a Iván Maldonado, quien es doctor en psicología clínica, entrenador MDR de Ecuador y miembro fundador de la Fundación Carl Gustav Jung del Ecuador. Él va a comenzar presentando, luego voy a presentar yo, y si hay algunas preguntas o dudas, las podemos revisar al final. Yo las voy a ir anotando y las vamos a ir contestando. Entonces, Iván, lo dejo. Muchas gracias. Buenos días con todas y con todos. Bueno, el tema escogido para este foro es el de adolescencia y MDR. En mi caso voy a presentar adolescencia con la perspectiva junguiana y al final voy a dar algunas estrategias que podemos seguir con MDR. He elegido la perspectiva junguiana porque siempre es bueno ver el fenómeno de la adolescencia desde distintas escuelas y muy probablemente algunas cosas se nos van a aclarar. Entonces voy a empezar. Anthony Stevens, que es un junguiano, dice que en la adolescencia básicamente se establece una lucha entre dos caras. En primer lugar está establecer un sentido de identidad y de competencia social como personalidad con derecho propio. Esto es lo que Jung llamaba la individuación. Entonces, a partir de la adolescencia, hay algún micrófono que está abierto. Entonces, en la adolescencia se establece esta partida, ¿no? Esta partida hacia la individuación, hacia la adquisición de una independencia en la personalidad. Esto es como una fuerza de empuje. Y por otro lado tenemos la necesidad de superar los deseos regresivos hacia la madre y el pasado. Jung establecía dos grandes fuerzas que mueven al individuo. Hay una fuerza heroica que nos mueve hacia adelante, hacia el descubrimiento. Él le llamaba eros a esto. Y hay otra fuerza llamada tánatos, que más bien es regresiva, que nos lleva hacia la madre, hacia el pasado, hacia una inmovilidad. Entonces, la lucha en la adolescencia se está dando entre estas dos grandes fuerzas. Un eros heroico que nos impulsa hacia afuera y la lucha contra estos deseos regresivos hacia la madre, hacia el pasado y hacia la inactividad. Stevens analiza 4 fases simultáneas que están interconectadas. En la psicología del adolescente, los arquetipos paternos. Bueno, en primer lugar, les explico que un arquetipo es un modelo o es un patrón de conducta que yace en el inconsciente colectivo. Esa es la diferencia entre Freud y Jung, que Jung agregó esta faceta del inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo existen estos patrones de conductas que pueden ser como el padre, el madre, el niño interior, la sombra, el arquetipo de la persona, los arquetipos contrasexuales que son el ánima, el ánimus. Todos estos tienen información que tarde o temprano van a emerger en la psicología del ser humano. Entonces, en la época de la transición a la adolescencia, los arquetipos paternos comienzan a perder influencia en el adolescente. Y lo mismo debería ocurrir en los padres, que los padres deberían comenzar a retirar su propia proyección del niño interior en los adolescentes. Es decir, esto sería como una lucha en ambos lados. En los adolescentes, la disminución de la fuerza de los arquetipos paternos se da naturalmente, sucede espontáneamente, es como parte de la transición. En los padres, en cambio, tenemos que hacer un esfuerzo consciente para dejar de ver
a nuestros adolescentes como los niños que fueron ya y que no lo son. Lo deseable sería que ambas partes retiren sus proyecciones al mismo tiempo. Eso sería lo más habitual. En el adolescente disminuye la energía de los arquetipos paternos y los padres comienzan a retirar la proyección del niño en sus hijos adolescentes. Pero por lo general esto no se da así. ¿Qué puede pasar si es que el hijo retira las proyecciones antes que los padres? Entonces el hijo retira la proyección, los padres dejan de tener la forma habitual en la que se les estaba viendo y los padres no, los padres lo siguen viendo como niños. Entonces la respuesta va a ser que los hijos comiencen a rebelarse y a luchar por su libertad. Y puede suceder lo contrario, que los chicos no han retirado todavía las proyecciones de sus padres, pero los padres ya retiran la proyección, dejan de verlos como niños y los padres y los hijos se siguen viendo como niños. Esto puede generar, en cambio, un apego ansioso, va a haber ansiedad, o van a buscar padres sustitutos. Por ejemplo, van a pegarse más al abuelo, o van a pegarse más al tío o a la abuela, generando una especie de dependencia ansiosa. El peligro en esta fase sería que los chicos sean devorados por los complejos parentales, si los padres no colaboran con sus hijos a desligar estos vínculos que todavía los unen a la familia. Y los efectos podrían ser que, por ejemplo, los chicos sean demasiado rebeldes y esa rebeldía lo van a cargar toda la vida, o que sean chicos demasiado sumisos y dependientes y eso también lo van a cargar toda la vida. Esta segunda parte, que es la lucha generacional, podemos ver que al inicio de la pubertad, como les había dicho, el arquetipo del padre comienza a perder su preponderancia y esta desciende más hacia el inconsciente. Entonces el padre aparece con toda su fabilidad humana, es decir, los chicos ahora comienzan a ver a sus padres con mayor objetividad, por lo tanto ahora van a ser juzgados y van a ser vistos como personas pasadas de moda, que pertenecen a la antigüedad. Tú no estás en nada, dicen los adolescentes, tú no sabes cómo es la vida ahora la vida es distinta. Para los hijos, los padres se vuelven como un bastión del antiguo orden. Es la antigua modalidad, lo que está pasado de moda, lo que ya no sirve. Y para las hijas, en cambio, se ve como un obstáculo para su libertad sexual y social. Y mientras más rígida es esta ley que dictan los padres, más grande será la necesidad de derrocarle y de sustituirle por un orden más adecuado a la época. Entonces tenemos esta lucha, ¿no? Los hijos intentan establecer su nuevo orden y los padres intentan en que los hijos no se salgan del nuevo orden y se mantengan en el orden impuesto por ellos. La idea es, aquí no es que exista un vencedor absoluto, porque si los chicos se vuelven los dominantes, lo que va a suceder es que los chicos sean siempre rebeldes y no encuentren consejo de nadie, simplemente se guían por su propio instinto, se podría decir, ¿no? Y en cambio, si es que los padres logran imponer su autoridad a los hijos para siempre, como les decía, tendremos unos hijos que van a ser sumisos toda la vida, van a ser sumisos a la autoridad o van a ser, por el contrario, rebeldes ante la autoridad. Entonces, se ve aquí la necesidad de que la arrogancia de la juventud sea importante. Esta es una arrogancia necesaria, ya que un muchacho o una muchacha necesita convicción para compensar su falta de experiencia si quiere romper el círculo familiar. Es verdad que los chicos no tienen a esta edad todo el conocimiento del mundo. Por eso en las pocas ideas nuevas que comienzan a aparecer, ellos creen firmemente. Son arrogantes con sus ideas. Es difícil dialogar a veces con los adolescentes porque están convencidos de que sus ideas son las correctas. Pero eso está bien, porque necesariamente si no tuviesen esta arrogancia, no podrían salir de la cuevita y lanzarse al mundo. La tarea es desatar el vínculo que le une a la madre. Aquí Jung se refiere básicamente a que la madre corresponde a todos estos
estos impulsos regresivos, ¿no? De quedarse en la quietud, de no moverse, de la comodidad. Y por otro lado, eso es lo que tienen que desatar los adolescentes. Y por otro lado es matar al padre. El padre para Jung significa, en cambio, las ideas, el logos paterno. Entonces los chicos necesitan matar al logos, matar al padre simbólicamente, para que puedan dar espacio a las nuevas ideas que van surgiendo en ellos. Entonces ahora el hijo es libre para iniciar el camino del héroe. En el tercer punto tenemos la activación del sistema afectivo sexual. El mito del héroe, del cual les voy a hablar más tarde, expresa una forma simbólica de la acción del ser que debe liberarse de sus padres, abandonar el hogar y cruzar el umbral que conduce a la edad viril. Este es el mito del héroe. El mito del héroe expresa simbólicamente cómo un héroe recibe un llamado del exterior y sale de su cuevita para descubrir el mundo. Por ejemplo, si el joven desea conseguir una novia, debe sufrir la ruptura definitiva del cordón umbilical físico. Esto quiere decir que debe desprenderse afectivamente, de alguna manera afectivamente, de la madre. Si bien es cierto que para los hijos de una relación normal entre madre e hijo, la madre es como el primer amor, ¿no? Hay un amor, pero no es un amor erótico, es un amor más eros del cual yo hablaba, es una buena relación afectiva con la madre. Si el adolescente varón se queda apegado a su madre y no logra liberarse de ella, simplemente cuando vaya a tener una novia, va a proyectar su madre en su novia. Entonces, o va a ser sumiso, o va a esperar que la novia haga todo por él. Es decir, va a proyectar a su madre, va a esperar que su novia sea una madre. Y eso le va a impedir al chico entrar en el arquetipo de su ánima. El ánima es la mujer interior en el varón. Jung decía que el ánima es un arquetipo que está compuesto por todas las experiencias que él ha tenido con mujeres, por ejemplo, con la mamá, con la abuela, con las tías, con las amigas, con las profesoras. Toda esa información permanece almacenada en este arquetipo llamado ánima, que más tarde va a emerger cuando él necesite establecer relaciones afectivas. Entonces, no vencer a este monstruo, madre dragón, significa que el héroe va a languidecer, se va a quedar quieto, es como que no va a lograr ser parido del vientre de la madre, se va a quedar en ese vientre para siempre, siendo dependiente, esperando simplemente ser atendido por la mujer y no dándole a la mujer un sentido más maduro. Si esto pasa, el joven no se podrá liberar de las garras de este monstruo y el ánima permanecerá atrapada en el inconsciente, bajo la vigilante custodia del complejo materno. Esto le llamaba Jung el complejo materno. En el desarrollo de la madurez sexual femenina, para que una niña se sienta digna de ser amada y deseable, debe haber vivido un vínculo duradero con su padre y que ese vínculo haya poseído una carga erótica. Nuevamente, aquí esta carga erótica no tiene que ver con lo sexual, pero una niña va a estar mejor en su adolescencia en relación a los chicos cuando fue bien amada por su padre. No solamente con expresiones, sino los padres necesitan acariciar a sus hijas, darles cariñitos, un besito en la frente, abrazarlas sin temor, ¿no? Muchas veces los padres a veces suelen... Hay un micrófono por ahí abierto, por favor. Muchas veces los padres a veces suelen inhibirse de expresar abiertamente sus sentimientos de apego a sus hijas. Es como una cuestión cultural, ¿no? Y pueden parecer indiferentes o a veces hacer una formación reactiva. Es como que, sí te quiero, lo digo con palabras, pero no te lo voy a demostrar. Y además, estos padres pueden a veces estar censurando, rechazar los temas de la sexualidad. Esto es porque puede haber un temor inconsciente a que las caricias de los padres sean percibidas de manera inadecuada como
con un tipo de sexualidad, pero no es así. Ese es el afecto del padre, ¿no? En el otro extremo, en cambio, podemos tener a estos padres que traicionan sus responsabilidades simbólicas y como consecuencia de insuficiencias personales, de traumas del propio padre en la infancia, van a intentar realmente caer en el incesto físico. ¿Cuántas veces hemos tenido pacientes, mujeres que nos traen historias de que fueron abusadas sexualmente por sus padres? Obviamente esto va a dañar su psicología enormemente. En buena hora tenemos el MDR que podemos subsanar el origen de estos traumas. Otro punto importante es la iniciación en el papel del adulto. En la mayoría de las culturas estudiadas por la antropología se han visto los famosos ritos de iniciación para los chicos en edad puberal. En resumen, estos ritos apartarán al niño de su madre y tras grandes pruebas y penalidades renacerá como un hombre. Hoy en día estos ritos se han perdido, no tenemos más ya estos ritos o están establecidos de otra manera. Por ejemplo, hay un caso que leí en algún libro de Campbell. Esta es una tribu africana en donde las madres y los hijos viven en un sector del sitio donde vive la tribu y los guerreros viven en otro sector. Entonces los guerreros están atentos a las casas en donde viven las madres con los hijos y están chequeando, están mirando a ver en dónde hay hijos adolescentes o en dónde ya se puede ver que hijos ya están entrando a la edad adolescente, entonces tienen ubicados. Y una noche, cuando nadie lo sabe, los guerreros entran al poblado, invaden las casas de las madres y raptan a estos chicos adolescentes en medio de los gritos de las madres, los gritos de los hermanos, y los gritos de los mismos chicos que están siendo capturados por los guerreros de la tribu. Sacan a todos estos adolescentes de las casas de sus madres, quienes se quedan ahí desesperadas, gritando por sus hijos, y los llevan fuera del poblado, los llevan a la estepa, a la jungla, no sé. Y allí los tienen 3 días sin darles ningún alimento, nada. Estos chicos que hasta el día anterior, la noche anterior, habían estado reposando suavemente en sus casas con sus madres, ahora están expuestos al frío, están expuestos al hambre y al terror específicamente. Pasados los 3 días, los guerreros en unos cuencos, ellos se hacen cortes en la piel y comienzan a recolectar la sangre en estos cuerpos, en estos cuencos. Y una vez que están llenos, les dan de beber esto a los chicos. Estos chicos que han estado pasando frío, hambre, se beben la sangre de sus guerreros. Se la beben y es una sangre calientita. Lo interesante de esto es que los chicos aprenden aquí que no todo el alimento viene de la madre. Hay un alimento específico que viene del padre también, de lo masculino. Puede parecer salvaje este ritual, pero les funciona a ellos. Una vez que estos chicos han bebido esta sangre, entonces ahora sí les llevan y les van a dar información, les educan en las artes de caza, les enseñan a cazar, cazan, comen bien y regresan los chicos con sus presas cazadas. Ahora ellos ya se sienten varones adultos y ya ni se les ocurre volver a vivir con la madre porque ahora ya saben que pertenecen al clan de los héroes. Fíjense que este es un ritual antiguo, no sé si en la actualidad todavía se sigue haciendo, pero es así. Entonces, el propósito de estos ritos de iniciación consiste en garantizar que los jóvenes sean capaces de satisfacer las demandas impuestas por la adolescencia, ¿no? Estos ritos les preparan para que asuman un nuevo rol que está apareciendo en sus vidas que antes no lo tenían. Esto también les ayuda a atenuar los vínculos con los padres y el logro de un sentimiento de identidad y de confianza en un papel socialmente útil, la consecución de la madurez sexual y la disposición para emparejarse con el fin de procrear. En cambio, para la niña, desatar el vínculo con su padre se asocia con la transformación de su cuerpo. Es como que para las niñas es como más fácil discernir que ya se han convertido en mujeres.
porque su cuerpo ha cambiado y la identidad personal de la niña a mujer se puede notar. Y en muchas culturas este paso se va de hija a esposa, ¿no? Entonces, la iniciación femenina en los casos en los que tiene lugar consiste esencialmente en un reconocimiento ceremonial de que una muchacha ha iniciado ya la fase reproductora de su vida. Y este ritual puede celebrarse en varias etapas, por ejemplo, comenzar con la primera menstruación, prolongarse durante el primer embarazo, concluir con el nacimiento del primer hijo. Antes, hasta hace poco, en nuestra sociedad solía celebrarse las fiestas de 15 años. No sé, en mi país hasta hace poco una fiesta de 15 años era casi como un matrimonio, o sea, era el vestido rosado, los zapatos rosados, las invitaciones, el baile con el vals, era presentada a la sociedad, ¿no? Hoy en día ya no hay eso. Un poco antes, en el pasado, cuando la mujer ya entraba en la pubertad, se le imponía un corset, ¿no? Que le ajustaba al cuerpo y eso era como que reforzaba las curvaturas propias de la mujer, como mostrando ya que esta niña ya no es una niña, que es una mujer. O hasta hace poco también en nuestra sociedad a los niños usaban una especie de pantaloncillo corto y cuando ya se les consideraba adultos ya podían usar el pantaloncito largo, ¿no? Hoy en día estos rituales están como perdidos. Yo les preguntaba, tengo a mis hijas quinceañeras, que qué hacen cuando cumplen 15 años. No, ya no se hace nada, hacen una fiestita. Lo que he visto que se está acostumbrando a hacer en las chicas es que salen de viaje con las amigas de 15 años y las mamás de estas niñas se van de viaje solas. Ese sería como el ritual. En los varones, ¿qué tenemos? No tenemos muchos varones hoy en día. Ya voy a hablar de eso. No tenemos muchos rituales para varones hoy en día, eso quise decir, perdón. Entonces ahora hablemos un poco del mito o del viaje del héroe. Como les decía, en la adolescencia surge un nuevo arquetipo, ¿no? Que trae desacomodo y confusión al anterior orden de las cosas, al fin de que se busque algo nuevo. Eso dice Galías, 1988, en Borges, 2003. Entonces surge un nuevo arquetipo. ¿Cuál es este nuevo arquetipo? Es el arquetipo del héroe. Aparece en adolescentes hombres y en adolescentes mujeres. Jung concibe al héroe como un símbolo arquetípico antropomorfo de la libido. Como les decía, la libido es la energía que está en el eros, es esa fuerza que nos impulsa a salir adelante. La libido está desde siempre en nuestras vidas, está desde que nacemos hasta cuando nos morimos. Pero en esta época de la adolescencia está como más fuerte, ¿no? Entonces el héroe es el que debe renovar el mundo y debe vencer a la muerte. Para el adolescente, lo que está muriendo en él, lo antiguo, es la niñez. Y debe vencer este mundo de la niñez. Y tiene que morir de alguna manera para eso, para que pueda renacer ya como un adulto más tarde. Joseph Campbell, en 1959, dice que el héroe es el hombre o la mujer que han sido capaces de combatir y triunfar sobre sus limitaciones históricas, personales y locales. Entonces, ¿cómo comienza todo esto? En algún momento el héroe recibe una llamada a la aventura y parte de su hogar, ¿no? El héroe en este momento, el adolescente en algún momento siente esta fuerza que sabe que debe abandonar psicológicamente a sus padres. Debe partir de la formación del cálido hogar que había tenido. Debe partir. Debe atravesar algún tipo de umbral, una puerta. Es sujeto a una serie de pruebas y de penalidades. Y finalmente se somete a la prueba suprema, que es la lucha con el monstruo. Estas historias sobre el mito del viaje del héroe las podemos encontrar en muchos mitos o leyendas. Y esto está actualizado, por ejemplo. Me encanta leer a Tolkien porque ahí podemos ver cómo el héroe jovencito arranca y tiene que luchar estoy hablando del Señor de los Anillos, ¿no? Y tiene que salir y luchar con varios monstruos y cada vez los monstruos son más difíciles hasta que logra cambiar el status quo de una situación. Cuando por fin derrotamos o se derrota al monstruo, este es recompensado
con el tesoro difícil de conseguir, es decir, un trono del reino o la mano de la bella princesa. No siempre, a veces simplemente conseguir la libertad es el premio que va a recibir alguien, el adolescente cuando se haya liberado psicológicamente de los padres. Entonces, él o la adolescente disputan entre la conquista heroica de su identidad e independencia y la inercia devoradora atrayente hacia la madre. Esta es la lucha constante, lo que yo les decía, esta es la lucha entre la libido, el eros que nos dirige hacia cambiar el mundo y la otra, la de no hacer nada, permanecer quietos, inertes. A veces podemos ver en nuestras sociedades esto, ¿no? Que como que hacen falta héroes en la sociedad que permitan cambiar nuestras realidades, a veces injustas, provocadas por políticas mal llevadas en nuestros países, ¿no? Entonces, este impulso humano que lleva a abandonar la seguridad cálida y acogedora de la familia para aventurarse en territorios nuevos, desconocidos, que a veces son peligrosos y tantas veces amenazantes, ¿no? El héroe, ese es el héroe, el que inicia el viaje. El héroe le muestra al joven que para descubrirse a sí mismo debe pasar a través de peligros y de la adversidad. Y esto es interesante porque fíjense que yo les decía que los chicos están perdiendo la intensidad de los arquetipos paternos. Están pasando a una nueva etapa heroica. No tienen mucho conocimiento, tienen pocas ideas y son muy fieles a sus ideas. De la misma manera, en sus cerebros está pasando lo mismo. O sea, sus lóbulos frontales, las cortezas prefrontales de los adolescentes no tienen mucha fortaleza todavía, no están bien constituidas. Y la zona del cerebro medio, la amígdala es más fuerte, es decir, que estos chicos no es que no pueden razonar porque cuando uno habla con un adolescente nos van a responder como que si fuesen adultos, pero el momento en el que aparece el instinto, simplemente se vuelcan y hacen literalmente lo que se les viene en gana. Por eso es que los padres no podemos soltar todavía a los hijos en esta época. Nosotros somos como su corteza prefrontal, todavía tenemos que estarles aplicando el freno, porque ellos no han aprendido y porque no pueden, además, porque sus cerebros no están totalmente desarrollados, no han aprendido a frenar sus instintos, ¿no? El arquetipo del héroe estimula vivencias de tipo exogánicas, es decir, ir hacia afuera. Salen. Estos chicos les gusta salir de los límites. Por ejemplo, no es nada raro ver que un adolescente se fugó de la casa o se fugó del colegio o se robaron el carro del papá o del carro de la mamá, o hacen cosas exogánicas, ¿no? Que les llevan hacia afuera, están explorando los límites. Y Jung dice que también a los padres se nos activa un héroe durante la adolescencia del hijo, porque también necesitamos un héroe para tolerar todas las cositas y travesuras que comienzan a hacer nuestros hijos. Y a veces estas cosas se van de las manos, ¿no? Y tenemos que tener como padres un héroe muy activo que nos permita ayudar a manejar las circunstancias. También dice Shatlov, dice que en el adolescente también emerge el arquetipo de la alteridad. Este arquetipo es un arquetipo vinculante que nos ayuda a relacionarnos con el otro, porque hasta antes de eso nuestra relación primordial ha sido con la familia. Papá, mamá, hermanos, seres muy cercanos. El arquetipo de la alteridad, en cambio, nos permite relacionarnos con los demás. Nos ayuda a descubrir nuevos mundos. Si no tuviésemos este arquetipo, no nos animaríamos a relacionarnos con los demás, nos quedaríamos en nuestro propio núcleo interno. Entonces, los ritos de iniciación son rituales habilitadores mediante los cuales el paso que agoniza se reencarna en el presente vivo, ¿no? ¿Qué es lo que está agonizando? La infancia, y el presente vivo es una puerta abierta a lo que vamos a descubrir en el futuro. En nuestra sociedad actual, los ritos y mitos que en la antigüedad instruían a los jóvenes para iniciar, como los ejemplos que les di, esta importante transición en sus vidas hoy en día se ha perdido.
Hoy en día los adolescentes buscan básicamente un estatus económico o un estatus social. Por ejemplo, en los colegios lo más importante es pertenecer a los grupos populares, incorporarse a organizaciones o formar parte de pandillas, ¿no? Y estas conductas son potencialmente peligrosas ya que carecen del sentido simbólico. Simplemente lo que los chicos hacen, bueno, los chicos lo que hacen aquí es simplemente sus actos rituales serían simplemente salir a pintar en las calles, cometer desafueros afuera, ¿no? Esos son rituales, pero no tienen ningún sentido, son más bien perjudiciales. Estos ritos de iniciación lo que persiguen, lo que importa es despojarse del cuerpo del niño pequeño y volverse otra persona, básicamente volverse un adulto. Para Lorenz, la muda de la pubertad es la puerta abierta por la que logran entrar nuevas ideas, ¿sí? Al abrirse al mundo externo, al chico se le ilumina el mundo y se le va a abrir toda su creatividad. Estas nuevas ideas han de ser compatibles con las antiguas y deben llegar a un equilibrio. La arrogancia de los jóvenes debe ser contrarrestada por la sabiduría de la experiencia colectiva. Como les decía al inicio de esta charla, no tiene que ganar ningún bando, no pueden ganar los adolescentes, no pueden ganar los padres. Los adolescentes no conocen todo el mundo, traen nuevas ideas, pero también el mundo ya está construido. Los padres tenemos que heredar a los hijos la sabiduría que ya tenemos. Entonces, una mezcla, un equilibrio entre la novedad, la energía del líbido que les lleva hacia el futuro, más de experiencia de lo ya construido, sería lo mejor para los adolescentes. Hoy en día la sociedad casi no ofrece estas posibilidades de rituales, como les decía, y los mismos jóvenes elaboran estos ritos y no de la mejor forma, y se expresan de manera con una sexualidad descontextualizada, promiscua o indiscriminada, contravenciones contra los códigos legales y sociales, consumo de drogas, en muchas ocasiones de alcohol, porque ellos consideran que esto les está apartando del mundo de los padres. La psicología junguiana ha manifestado que subsiste en las personas una necesidad arquetípica de ser iniciados. Sí, es importante. No sé qué podríamos hacer eventualmente. Yo pienso que podríamos, cuando nuestros hijos están adolescentes, yo suelo recomendar a los padres que tomen a sus hijos adolescentes y vayan a una aventura, por ejemplo, vayan a escalar una montaña, váyanse de viaje solos, como para que haya esa transmisión de iniciación en los adolescentes. Una representación vigente de cómo los adolescentes se hacen cargo de sus propios ritos de pasos es a través de las conocidas tribus urbanas. Estas son agrupaciones de jóvenes y adolescentes que se visten de modo parecido y llamativo y siguen hábitos comunes y se hacen visibles, sobre todo en las grandes ciudades. Aquí podemos ver los grupos de emos o los punkeros o los rockeros, ¿no? Que van adquiriendo características específicas y se diferencian así de los demás. Otro arquetipo importante de esta época es la máscara social. La máscara es un arquetipo, se le llama también el arquetipo de la persona o máscara social. Antiguamente, en la antigua Grecia, las máscaras que usaban los actores en las obras de teatro se llamaban persona, que viene de personare, que significa sonar a través de. Es decir, cuando yo quiero actuar algo, me pongo una máscara, y estas máscaras tenían una especie de bocina que incrementaba la voz, entonces uno sonaba más a través de esa máscara. Por eso Jung le llamó así máscara o persona. Entonces, esta es una máscara que comienza a construirse en esta época, porque el niño ha dejado de ser niño, ahora es adolescente. Y no tiene mucha experiencia, no sabe qué es ser adolescente, entonces comienza a usar máscaras. Por eso estas máscaras suelen ser rígidas al inicio, porque es lo único que el adolescente tiene. Entonces, por ejemplo, el adolescente dice, yo soy punkero porque soy rebelde. Y no es muy fácil razonar con él, porque es una máscara fija y en realidad el chico lo necesita porque así es como va a comenzar a formar su personalidad. La máscara en esta etapa se refleja en actitudes, usos, costumbres y además estampa en la propia piel. Por ejemplo, un chico no solo psicológicamente está usando una máscara, sino en su vestimenta.
en la forma en la que lleva el pelo, los tatuajes que se va a poner o el piercing que se pone en su nariz o en distintas partes del cuerpo, ¿no? Entonces es importante la máscara porque le va a dar identidad en algún momento, le está dando identidad. También es importante en relación a la máscara social del adolescente la función de las drogas y su relación con la máscara en el adolescente, porque los chicos necesitan adquirir algo que les diferencie y muchas veces caen en drogas porque no han tenido un asesoramiento adecuado, la relación con los padres fue difícil, entonces encuentran una tribu una tribu urbana que probablemente está usando drogas y se identifican con el grupo, no solamente con el tema de las drogas, se identifican también con la ideología nueva que trae este grupo. Claro, el peligro está que las drogas son adictivas y los chicos van a volverse adictos. Entonces es importante que cuando estemos en terapia trabajando con estos chicos, no simplemente retirar la droga, porque el chico necesita que se le complemente, no solamente la retirada de la droga, sino que se le complementen con una comunidad que le sostenga ahora de una manera más adecuada. Por eso es que los grupos terapéuticos para el trabajo con drogas pueden servir, porque ahí los chicos se identifican con otros chicos que también están dejando las drogas, ¿no? Y el terapeuta aquí aparece como una guía de contención. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas. Estoy a punto de terminar, ya se me queda el tiempo. Luego pueden revisar esto. Esto va a estar grabado. Y aquí tenemos algunas estrategias que se pueden usar con el MDR. Por ejemplo, se pueden usar el uso de cuentos o fábulas. Les voy a hablar sobre el test de Gilbert Durán, que es un test facilísimo y muy lindo de usarlo. Podemos usar cartas proyectivas, imágenes vandálicas o dibujos o escrituras. Y a todos estos elementos podemos usarlos como con blancos a reprocesar con evaluación completa. Por ejemplo, ya les voy a explicar esto un poquito más. Yo puedo armarme un ICES. Supongamos que yo le cuento un cuento a un niño. A ver, vamos acá. Yo le cuento un cuento a un niño. Y luego le voy a preguntar qué parte te gustó lo que hizo el héroe, qué parte te gustó más de lo que el héroe hizo, qué te parece el monstruo, cómo crees que es ese monstruo. Y aquí cuando la niña, el joven o la adolescente se identifican con algunos de estos personajes, yo ya puedo armarme un ICES ahí. Perdón, puedo armarme un ICES y trabajar un blanco completo ahí. Sobre todo si descubrimos que el monstruo tiene características o ella se identifica con algunas características negativas del monstruo del cuento, yo puedo reprocesar eso. O de las partes positivas del cuento yo puedo instalar recursos. O puedo hacer EMD, que Jung lo llamaba inversión en el símbolo. Ya les voy a contar cómo se puede hacer eso. Entonces, estas serían las 3 estrategias básicas tomadas del MDR para aplicar en los adolescentes basándonos en la psicología junguiana. Entonces, en los cuentos ya les acabo de contar cómo podemos hacer. Aquí tenemos el test de Gilbert Durán. Él es un psiquiatra junguiano. Aquí se le pide al adolescente que dibuje, que mire estos 9 elementos: un ser humano, un arma, un monstruo, un animal, una casa o refugio, agua, fuego, un desnivel de terreno o caída y algo cíclico que circule o que gire. Le pedimos al adolescente que dibuje esto todo en conjunto. Aquí tenemos unos ejemplos. El primer dibujo, no sé si se puede ver aquí mi flechita. A ver, déjenme ver el puntero. Ya. Miren aquí, por ejemplo. Aquí podemos sacar varias cosas. Primero, miren, este es el dibujo de una niña de 15 años. Miren, ella está en su refugio, ¿no? Tiene el cuchillo en la mano izquierda. No sabemos qué significa eso, pero yo puedo preguntar, esta paciente es diestra. ¿Qué quiere decir que tengas el cuchillo, que sería su mecanismo de defensa, en la mano izquierda? ¿Por qué no está en la derecha? Ella está escondida en su refugio y el monstruo está aquí afuera, el fuego está afuera. Y miren, acá el animal está en una laguna chiquita. Entonces yo puedo comparar
este espacio pequeño en el que está ella, y acá puedo ver también que su animalito, su patito, está también en una lagunita pequeña. ¿Qué significa eso? ¿Estará esta niña un poco restringida? No sé, tendríamos que averiguar. Si descubro algo, yo puedo aquí reprocesar esto, armarme un ICES y reprocesar. Este es el dibujo de una chica que tiene 19 años, ya está más madura probablemente, ¿no? Pero aquí el monstruo tiene el fuego en la mano. Aquí en esta chica el fuego está como acá, como calentando. Aquí es el monstruo que tiene el fuego en la mano. Si el monstruo representa la sombra o las redes neuronales disfuncionales, como diríamos desde un lenguaje, desde el MDR, vemos que aquí estas redes neuronales tienen el fuego, o sea, son impulsivos, ¿no? También ella tiene el cuchillo en la mano izquierda, ellas son hermanas. Algo cíclico que gire, las dos han colocado algo en el techo y las dos lo relacionaron con viento. Esta es una familia a la cual le apliqué el test. Probablemente el viento, según Jung, tiene que ver con las ideas o con los pensamientos. Los adolescentes están elaborando sus pensamientos. Vamos con el siguiente. Estos son los padres de estas adolescentes. Aquí le podemos ver al papá. Este es el animal que yace aquí como tranquilo, relajado. El monstruo está a la vista del adulto. El algo cíclico que gira es un molino que está que ayuda a moler harina o algo así. El fuego está controlado. Fíjense, hay piedras aquí. Probablemente este adulto es más maduro, ¿no? Llama la atención aquí también que la espada estaría en el lado izquierdo del adulto, no está en su mano derecha. No sabemos qué significa eso, yo tendría que investigar en esta familia. Esta es la mamá. Ella está aquí peleando con un palo, con un bate de béisbol contra el coronavirus. El fuego también está controlado, también tenemos un molino que está moliendo algo. El animal está como alerta, ¿no? Entonces, esto es un test muy bonito y ya depende de nuestra curiosidad para ir haciendo preguntas sobre, nosotros no interpretamos qué significa el dibujo, solo nos preguntamos, ¿y qué hace la espada a tu lado izquierdo? O hacemos preguntas, y si es que encontramos algo, vamos a incrementar esto como si estuviésemos instalando recursos, o vamos a reprocesar la información. Ya mismo acabo, no me quiero pasar de tiempo. Aquí tenemos cartas proyectivas. Aquí yo suelo pedirles a los pacientes que construyan una historia en base a estas 6 cartas del centro. Una vez que la historia sale, les voy a preguntar cuáles son los peligros potenciales, que pueden ser cualquiera de estas cartas, y cuáles son las virtudes que el héroe de esta historia tiene. Y luego, de la misma manera, de acuerdo a la historia que el paciente haya contado, y si él me dice que el peligro potencial es esta carta, yo voy a reprocesar esto. Y si él me dice que la virtud que tiene el héroe de esta historia es esta carta, yo voy a instalar este recurso. Estas son cartas proyectivas de la serie, de la saga de las OH, y estas me parece que son las cartas Resilio. También podemos instalar imágenes mandálicas. A veces el adolescente dice, ay, a mí me falta fortaleza en la vida. Entonces yo le doy a escoger alguna de estas imágenes. Digo, ¿cuál? Tengo varias, no solo 3. Digo, ¿cuál de estas imágenes pueden para ti representar fortaleza? Entonces me dice, esta me representa fortaleza. Por ejemplo, me dice esta de acá. Muy bien, entonces yo le voy a pedir que mire la imagen, que me traiga una creencia positiva. Soy fuerte, por ejemplo, en donde, qué siente y en dónde lo siente en el cuerpo, y voy a instalar eso, ¿no? Y por último, también podemos trabajar en dibujos o esculturas. Aquí yo tengo unas cajas de arena con arenas de colores que son muy moldeables. Esta era una escena en la cual el niño tenía miedo a dormir en la noche porque alguna vez entraron ladrones a su casa. Entonces, esto fue elaborada la escena en caja de arena, y finalmente esto fue el ICES, y reprocesamos esto hasta que la imagen fue cambiando poco a poco. Bueno, y con eso hemos llegado al fin. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. Te cedo el paso, Pato.
Muchas gracias. Gracias, Iván. Yo aquí estoy, espero que se vea bien. Se ve bien, Pato. ¿Sí se ve completo? Ok. En la misma línea de Iván, yo lo que quiero plantear es la adolescencia, pero más desde un punto de vista desde la psicología del desarrollo. Y creo que vamos en la misma línea con Iván, tal vez yo ocupe palabras un poquito distintas, pero evidentemente es lo mismo. Es interesante cómo uno puede ir viendo cómo la adolescencia, aunque creo que desde puntos de vista distintos, son bastante en común. Entonces, lo primero, retomar la adolescencia como proceso, ¿no? Como volver un poquito a la definición de adolescencia y entender lo que hablaba Iván también como proceso, ¿no? Como la adolescencia como un proceso, el paso, como decía Iván, de la niñez a ser adulto, a la adultez. Eso para mí es muy significativo porque nosotros estamos, incluso los de la Alianza se pueden enojar conmigo, estamos en una, perdón, estamos en la Alianza Infanto-Juvenil, ¿no? Y como psicólogo infanto-juvenil, la verdad es que a mí no me gusta tanto la palabra infanto-juvenil, que vayan juntas, ¿no? Entonces, la adolescencia a veces es sumado como una subetapa de la niñez, cuando en realidad tiene tareas completamente distintas y puede ser incluso un proceso, entendí como un proceso completamente distinto. No se es niño, no se es adulto, es una etapa distinta, ¿no? Una etapa de transición y como tal tiene tareas únicas. Entonces lo que yo les quiero mostrar desde el MDR son las tareas de la adolescencia, ¿no? Como algunas tareas, porque vamos a encontrar según distintos autores muchas más, pero por lo menos quiero basarme en tres, y encontrar que no son tareas cualquiera, sino que son tareas que acarrean mucha energía psíquica, son tareas del desarrollo tremendamente intensas y que tienen mucho costo para la psique, ¿no? Eh, Acarrean incluso dolor y desde el MDR nosotros tenemos que trabajar con perturbación y desde ahí entender por qué, por lo que están pasando los adolescentes. Entonces, lo primero que quería comentar es que los adultos, una vez que pasamos la adolescencia, ya no nos acordamos de la adolescencia. Simplemente pareciera ser reprimido esa etapa, ¿no? Con todo el dolor que hubo, no nos acordamos necesariamente a veces de la intensidad de las emociones tan potentes que hubieron, sino que a lo más recordamos hechos, pero las emociones y la intensidad no. Y los terapeutas de adolescentes generalmente nos vamos a encontrar con eso, ¿no? No solamente con que a nosotros nos pueda costar identificarnos con estos adolescentes que están sufriendo, según ellos, tan intensamente todo, sino que también los papás, los padres van a ser poco empáticos a veces, no van a entender, los profesionales también, ¿no? Los profesores seguramente no van a entender y se van a poner muy drásticos, así que hay que hacer todo un trabajo en conjunto y bastante sistémico, que es lo que nos toca hacer con adolescentes. Me quiero centrar en tres tareas básicas. Una es el logro de una identidad, segundo es el logro de la autonomía y tercero es el logro de un proyecto de vida, ¿no? Entonces ahí les pongo ese adolescente tan cansado, tan agotado por tener que hacer esto, pero que realmente creo que es un costo psíquico importante el estar haciendo esto, ¿no? Entonces quiero partir con la primera, que es el logro de la identidad, y quiero utilizar un concepto que está descrito por Guillermo Carvajal. Hay un texto que los invito a revisar que se llama Adolecer, la aventura de una metamorfosis, muy muy bueno, donde va viendo la adolescencia desde distintas etapas. La verdad es que divide la adolescencia en tres etapas. Hay una primera etapa prepuberal, otra que es nuclear, la adolescencia propiamente tal le llama, y una de adolescencia tardía. Según distintos autores en psicología del desarrollo o psicología evolutiva, nos vamos a encontrar con distintos nombres para estas etapas, pero la misma OMS tiene distintos nombres para muchas etapas, se puede subdividir como ustedes quieran,
pero los quiero invitar como a ver la adolescencia en tres etapas, básicamente, ¿no? Una inicial, una del medio y una adolescencia más tardía. Entonces, ¿a qué me refiero con identidad especular? Que el adolescente está viviendo, como decía Iván, todo desde la amígdala, aunque pueda razonar y pensar sobre su identidad, también está siendo todo muy emocional. Entonces no hay espacio en la mente necesariamente para poder hacer este proceso totalmente pensado. Entonces necesito básicamente para desarrollar mi identidad, mirarme en el espejo, mirarme en un otro. No necesariamente me voy a ver a mí, sino que voy a ver a un otro, ¿no? Entonces, el vínculo es tremendamente importante en la adolescencia. Especialmente los amigos van a ser muy importantes en la adolescencia y la pareja. Entonces, los monitos que están ahí puestos en la pantalla, ¿no? Arriba aparece el concepto que Guillermo Carvajal usa del amigo íntimo o la amiga íntima, ¿no? Entonces, inicialmente en esta primera etapa está la necesidad de estar pegoteado a un otro que básicamente se vive como un igual, ¿no? Entonces, vemos a las niñitas en el colegio, a veces en la escuela, ¿no? Como siempre abrazadas de su amiga, siempre tomadas de la mano de su amiga, muy pegadas. Los hombres no somos tan pegoteados físicamente por una cosa cultural, pero sí estamos con nuestro amigo íntimo. Entonces jugamos, por ejemplo, ahora en pandemia en el computador, juego online, siempre tenemos que estar con nuestro amigo, ¿no? Ese vínculo es tremendamente importante y hacer notar que no tiene que ver con una amistad solamente, ¿no? Es tan egocéntrico el adolescente que básicamente tampoco es capaz de ver al otro. No es una amistad adulta, empática, con una preocupación profunda por el otro, sino que es básicamente un proceso identitario donde yo necesito del otro para saber quién soy yo. Entonces hay un egocentrismo también que ocupo al otro como un espejo, ¿no? Para conocerme yo. En una etapa posterior, en la mitad de la adolescencia, ya dejo al amigo íntimo, entonces me involucro en un grupo y me voy a conocer a mí mismo, voy a hacer este proceso identitario en función de mi grupo de referencia. Dejo al amigo íntimo, de hecho hay peleas casi que de pareja, ¿no? Con el amigo íntimo, la amiga íntima, porque hay un duelo, hay abandono, por darle más importancia al grupo. Y hay una tercera etapa, donde hay una adolescencia tardía, según Carvajal, donde tenemos la pareja, ¿no? Quise no poner especialmente un color en el monito de abajo que fuese muy de género, pero en el fondo trato de plantear una pareja y cómo uno se puede conocer también a través de las primeras relaciones de pareja. El problema viene pre-pandemia. Ya antes de la pandemia lo que teníamos es dificultades de los papás en aceptar estos amigos íntimos, los grupos, etc. Yo puse ahí como una broma, ¿no? Mi mamá, y seguramente muchos se van a sentir identificados, mi mamá siempre me decía, si tus amigos se tiran del 9º piso, ¿tú también te vas a tirar? Entonces, creo que a todos nos debe haber pasado algo similar, o cosas como a las niñas, ¿no? Como esa niñita no me gusta para ti, ese niñito no me gusta para ti, no es una buena junta, no es un buen consejero, no es un buen amigo, o que simplemente cortan los vínculos, ¿no? Entonces, Iván planteaba algo muy importante que es el concepto de pandilla. Entonces, a veces estos amigos van a ser muy buenos en el proceso identitario, pero para los papás a veces es muy malo este amigo, esta amiga íntima para el proceso identitario. Porque no saben lo importante que puede ser también este proceso identitario, ¿no? Hay un micrófono abierto que estoy ahí atrás. Perdón. Y lo que les quiero mostrar es que nosotros nunca fuimos la mala junta para nuestros papás. Siempre tuvimos en el fondo la crítica hacia el otro, ¿no? Al amigo, la amiga, al grupo, pero no necesariamente nosotros fuimos considerados por nuestros papás como la mala junta. En ese sentido, tal vez nosotros fuimos vistos también como una mala junta para los papás del amigo o de la amiga. Entonces, también hay que evaluar qué tan malo, tal vez nosotros en nuestra función como terapeutas incluso, evaluar lo saludable, ¿no? Como evaluar qué tan malo realmente es este amigo o amiga, el grupo, etcétera, que a veces no es del todo malo y es tremendamente necesario para el proceso identitario. Entonces,
el concepto de pandilla aparece como ya un grupo, por ejemplo, en la etapa del medio, que no me lleva a buscar identidad, sino que solamente está pro la agresión, la muerte, la destrucción, que tiene que ver con graffiti, adicciones, etcétera, comportamientos ilegales, que ahí sí, evidentemente, no es saludable, pero generalmente los amigos son bastante inofensivos en términos generales, lo podemos ver, excepto que para los profesores, para los papás, hay malas juntas, como decimos por lo menos en Chile. Que ocurría antes de la pandemia, ¿no? Que llegar y romper estos vínculos es atentar contra la búsqueda de la identidad, es atentar contra el proceso identitario. Entonces no es solamente que yo pelee con un amigo o incluso que un amigo mío muera en la adolescencia o que un amigo mío se va del colegio o de la escuela donde asisto, sino que tiene que ver con un atentado contra la psique, un atentado contra mi mente, contra mis afectos y el proceso adolescente en su totalidad, ¿no? Llegar y romper una relación de pareja, llegar y romper un grupo, es algo mucho más violento de lo que podemos pensar como papás, como terapeutas, como profesores, etc. Entonces, ese atentado contra la identidad o la búsqueda de la identidad, la pregunta es si es que se puede procesar. Sabemos que lo que no se puede procesar se queda almacenado como trauma. Entonces ahí, como terapeutas de MDR, yo creo que es donde nos importa mucho. Evidentemente, esto queda almacenado puede quedar como algo traumático, así que hay que tomarlo en cuenta y probablemente incluso trabajar como blanco. Y habría que pensar, ¿no?, cómo ocurre en la pandemia. En Chile, por ejemplo, todavía estamos en cuarentena y los adolescentes no se pueden llegar y juntar, no pueden juntarse en la plaza, no van al colegio, no están en contacto permanente y eso no es solamente entendible desde la pandemia y el autocuidado, ¿no? Eso tiene que ver también con este ataque al proceso identitario y al desarrollo completo. ¿Qué va a ocurrir con los pacientes hiperreactivos y los pacientes hiporreactivos? Creo que es algo que hay que considerar como terapeutas MDR. Entonces, en algunos pacientes que ya de base eran hiperreactivos, hoy día estamos encontrando la aparición y quizás el aumento de mucha defensa de lucha, oposicionismo, desobediencia o la defensa de huida, ¿no? El consumo, por ejemplo, incluso escondidas en la casa, fugarse de la casa. Y les quiero mostrar, seguramente ustedes ya han visto, la cantidad de noticias que hay respecto de que son específicamente el grupo de jóvenes, tardíos, adolescentes, quienes más rompen las cuarentenas. Estas son titulares de distintos diarios de Latinoamérica, donde evidentemente lo que queda claro es que los adolescentes rompen la cuarentena, se ponen en más peligro, pueden contagiar a la familia. Imagínense un adolescente que por haber salido contagió a un abuelo dentro de la casa, por ejemplo, el abuelo muere. Eso obviamente es más que un duelo complejo, una traumatización al sistema familiar completo, al proceso adolescente y a la salud mental de todo el sistema. Entonces, nosotros deberíamos estar preparados para entender que son precisamente los adolescentes quienes necesitan vincularse y que van a romper las cuarentenas para poder prevenir y para poder cuidar la salud de todos, ¿no? ¿Qué ocurre al revés con los pacientes hiporreactivos? Esos pacientes, se me puso en negrito y el cerebro se apagó, de tan hiporreactivo. ¿Qué ocurre? Que se están invisibilizando a los pacientes más evitativos y las conductas más fóbicas, evitativas. Incluso se está invisibilizando tal vez la falta de habilidad social. Si estos adolescentes pasan encerrados en sus piezas y realmente están en el computador, incluso no en juegos colaborativos o en grupo o en línea, simplemente están solos, encerrados, ¿no? Entonces se está reforzando de alguna manera la hiporreactividad. La falta de habilidad social, la falta de recursos en esa área, ¿no? Y las conductas más evitativas. La misma cuarentena puede estar incluso actuando como una ganancia secundaria, ¿no? Como no querer salir, yo no salgo porque estoy aquí en cuarentena, estamos en pandemia, pero en realidad estamos
dejando de ver tal vez algunos problemas de bullying, algunos problemas de algunas carencias en los recursos, en lo social, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que después, cuando este adolescente o esta adolescente sea adulto, va a crecer o va a estar con muchas creencias limitantes en el futuro. Por ejemplo, que vincularse o salir es peligroso, ¿no? Se van a reforzar un montón de creencias limitantes que tal vez es el momento ahora, precisamente en crisis y en pandemia, de tomar como blanco, ¿no? Trabajar esas creencias limitantes porque van a instalarse ahora frente a la pandemia con mayor razón y vamos a tener a adultos muy ansiosos, muy obsesivos, ¿no? Y muy asustados también. Entonces, el rol del terapeuta MDR hoy seguramente tiene que ver más con la prevención a futuro, post pandemia y a la habilidad social. Entonces, se está empezando a hablar, evidentemente no técnicamente ni hay un consenso, pero incluso hay quienes están hablando del síndrome de la cabaña, ¿no? Como quedarme protegido dentro de mi cabaña, muy resguardado. Pero lo que estamos empezando a ver es que la gente no, el síndrome de la cabaña en realidad tiene que ver con el miedo a salir de nuevo, a salir de la cabaña, ¿no? Entonces, ahí dentro de la cabaña pueden estar ocurriendo muchas cosas, como depresión, la fobia, ¿no? La fobia al contagio, la enfermedad, la muerte, la evitación, ansiedad, TOC, que está aumentando mucho, pánico está aumentando mucho, y seguramente todos ustedes lo están viendo en sus propios pacientes, sobre todo los más hipos. Entonces necesitamos empezar a trabajar eso como blanco de manera preventiva y urgente, ¿no? Entonces, la búsqueda de identidad es un proceso imparable, es un proceso de desarrollo, nadie lo va a poder parar, pero si se ve truncado puede terminar en psicopatología, en creencias limitantes sobre los vínculos, sobre creencias limitantes sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre sí mismo, por ejemplo, si puedo vincularme o no, si soy popular o no, o ya nadie me habla por WhatsApp, o ya nadie se junta conmigo por videollamada, etcétera, ¿no? Entonces, también hay creencias limitantes que se van a instalar sobre los demás. Todas estas cosas van a quedar como almacenadas como eventos traumáticos, entonces va a ser necesario incluir estos disparadores, las cosas que antes podíamos hacer, ¿no? O los adolescentes, en realidad, bueno, nosotros también, podían hacer, y lo que no pueden hacer ahora, que tiene que ver sobre todo con el vínculo, ¿no? Con el vincularse, el estar con otro y el conocerse a través de otro, psicoeducar a los padres de la importancia de mantener los vínculos, aunque sea online, aunque sea un ratito, ¿no? La participación en el sistema escolar, y eso involucra un trabajo sistémico de psicoeducación, de tolerancia, a veces cosas prácticas. No en todas las casas hay un computador o una tablet por persona. Necesitamos estar conectados y tal vez necesitamos organizar los horarios donde los adolescentes sobre todo puedan mantenerse vinculados. Y en enfrentar duelos, pérdidas de lo que ya no podemos hacer, ¿no? O podemos hacer de manera distinta. Yo hice un librito que está compartido por la Alianza, se puede descargar en la página de Facebook de la Alianza y también en el programa Ayuda Humanitaria está para descargar, que se llama Lo que echamos de menos para MDR. Es un material complementario para trabajar disparadores y sobre todo recursos a futuro. De lo que echamos de menos, ¿no? Tal vez como las cosas que ahora no podemos hacer, como estar en el colegio, estar con los amigos, con el grupo de amigos, estar en Chile decimos polola, pololo, el novio, novia, que tal vez sea importante. Este cuento obviamente está hecho más para niños o adolescentes tempranos, pero no para los más grandes. Tiene mucho monito, mucho dibujo, mucha caricatura, pero evidentemente lo podemos hacer conversando y no necesitando mostrar. Lo bueno es que está disponible en versión online, entonces se puede compartir en pantalla las imágenes y eso es un complemento para la terapia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como terapeutas? Primero, como decía Iván, y muy de acuerdo, los rituales. No específicamente como planteaba el ritual del paso a la adultez. Acá yo estoy pensando más en el ritual, sobre todo en los escolares de los últimos años, todas las cosas que no van a ocurrir,
¿no? Y que son pérdidas que, que los adolescentes pueden estar viviendo de manera muy compleja, como cosas que vivimos algunos de nosotros, ojalá todos, como por ejemplo en mi colegio, en mi escuela, al final del último año, teníamos no solamente fiestas y ceremonias de graduación, sino que también teníamos un montón de rituales que habían dentro del colegio, que hoy los alumnos en todo el mundo no van a poder vivir seguramente. Entonces se pueden hacer de alguna manera, de todas formas, manteniendo los vínculos, tal vez haciendo incluso ceremonias o actividades que puedan homologar de alguna manera, en la medida que se pueda, ¿no? Estos rituales. Que tiene que ver mucho con los grupos, etcétera, ¿no? Es todo, para algunos alumnos es toda la vida en un mismo colegio, por ejemplo, y van a terminar ese ciclo sin poder despedirse, sin poder por lo menos abrazarse, ¿no? Es un duelo que no tiene una despedida clara. Entonces necesitamos también fomentar una conexión con los colegios, con la comunidad completa, para poder hacer esto, ¿no? Y si son disparadores del presente, tenemos que tomarlos como blanco y trabajarlos. Acordarse que el protocolo estándar implica evaluar la necesidad de desarrollar habilidades o actividades incluso que escapan al contexto de psicoterapia. Por ejemplo, si alguien tiene miedo a nadar, pero no sabe nadar, tendrá que tomar clases de nadar y yo no le puedo hacer las clases para nadar, ¿no? Yo no le voy a enseñar a nadar, pero sí le puedo enseñar o coordinar, ¿no? Más que enseñar es coordinar que tome clases de nado, por ejemplo, de a poquito. En este caso puedo coordinar con el colegio algo para que esas actividades de alguna manera no se pierdan y existan estos rituales. Entonces, eso les quería plantear sobre el proceso identitario y ahora les quería hablar un poquito de la autonomía como una necesidad, una tarea básica de la adolescencia. Ahí está una figura de Edipo matando al padre. Pero en el fondo, la autonomía también la quiero mostrar desde Carvajal y contarles un poquito de un concepto que él denomina las fantasías de parricidio. Las fantasías de parricidio ya algo nombró Iván desde la perspectiva junguiana. Yo se las quiero mostrar acá desde esta teoría. Lo que les estoy mostrando ahora es un video, ¿no? Como el ciclo vital, desde que somos pequeños, vamos envejeciendo. Y eso es lo que está dicho, lo que tenemos que aceptar, ¿no? Pero preguntarles también si recuerdan su propia niñez. Por ejemplo, si recuerdan cuando ustedes eran niños, eran niñas, si recuerdan tal vez a sus abuelos, bisabuelos, qué sé yo, ¿no? Había mucha gente cuando uno era niño. Había muchos grandes, como decimos acá en Chile, ¿no? La gente grande. Desde esta perspectiva, crecer significa ocupar el lugar del otro, ¿no? Entonces, cuando vamos creciendo, y me voy a devolver al video anterior, hay parte, ¿no? Esta niña chiquita, y esa niña se va volviendo grande, y inevitablemente, en la medida que ella se va haciendo grande y va envejeciendo, los grandes se van muriendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, crecer significa ocupar el lugar del otro, y de alguna manera que yo vaya creciendo es ir matando a los demás, ¿no? Entonces la vida se convierte en una seguidilla de pérdidas y duelos, y paradójicamente eso entendemos que significa avanzar en la vida, ¿no? La pregunta es si eso es fácil de procesar o si queda en el fondo como trauma. Entonces, ocupar el lugar del otro y poder crecer nos lleva a sernos adultos, a tomar nuestras propias decisiones, estar bajo control. Por lo tanto, es básico dentro del proceso adolescente. Ocupar el lugar del otro implica, lamentablemente, asesinar al otro en la fantasía. Pero esperando que el otro sobreviva a nuestros ataques, nos contenga, nos enseñe y nos diga que todo va a estar bien. Solo de esa manera no va a quedar almacenado esto como un evento traumático, sino que va a quedar como una red de memoria positiva, ¿no? No va a quedar en la red de memoria negativa. Entonces ahí demuestro un video, ¿no? De lo que uno esperaría. Yo sé que ahí no es tan adolescente, ya es tardío o incluso un adulto joven en una muy buena relación con su papá, que es lo que nosotros no vemos generalmente cuando trabajamos,
¿no? Entonces acá hay un adolescente hombre que está con su papá pescando, muy contentos los dos, que generalmente no es lo que nosotros vamos a recibir como paciente, idealmente sí, ¿no? Entonces hay que lograr eso de alguna manera. Lo que nosotros generalmente percibimos es algo como esta niñita, que está ahí bastante irritada, ¿no? Molesta, desafiante, con el papá, ¿no? No es una niñita ya tampoco, ¿no? Tan chiquita y está ahí muy enojada. Entonces, eso es lo que vemos en los adolescentes, en su oposición, su rebeldía, la anarquía, el intentar alterar o transgredir la norma, ¿no? Tiene que ver con un ataque directo hacia los padres, hacia la autoridad, los profesores, etcétera, que no es solo porque sí, ¿no? Hay que pensar que no es solo un comportamiento, una conducta que es cambiable y yo debería lograr que mi paciente se logre bien, sino que además entender que es parte del proceso adolescente, que es una necesidad, ¿no? Ser oposicionista, atacar a la autoridad es algo necesario, pero yo necesito que la autoridad responda de una manera efectiva, no con el castigo propiamente tal como les voy a mostrar, sino que desde lo amoroso, desde la contención. Entonces, ¿qué ocurre por otro lado? En términos esperables, nos parece incluso normal que un adolescente sea así. Si un adolescente es muy hiporreactivo, nosotros empezamos a pensar que es sobreadaptado, que tampoco es lo esperable, ¿no? Entonces, damos por hecho que los adolescentes van a atacar a la autoridad, ¿no? Entonces, si entendemos que estas fantasías de parricidio son necesarias para el desarrollo, esperamos también que los padres deben sobrevivir a estas fantasías parricidas de sus hijos adolescentes. Eso implica tolerar y no morir, ¿no? No morir en la fantasía, pero también implica no morir en la realidad. Para un adolescente cuyos padres fallecen, en la realidad muere efectivamente, eso es tremendamente traumático, ¿no? Porque ya no hay nadie contra quien pelear. No, ¿cómo desarrollo mi autonomía si no tengo eso? Entonces, la pandemia, ¿qué es lo que nos trae? Para empezar, nos trae la posibilidad de la muerte real, que nuestros padres, si somos adolescentes, mueran. La angustia anticipatoria que también eso puede representar y con la que no me quiero contactar, así que me puedo poner incluso más oposicionista, más rebelde, con un funcionamiento mucho más primitivo, para que mis padres me aseguren que están vivos, en el fondo, que estén presentes. Entonces vamos a encontrar un aumento de sintomatología. Deberíamos esperar un aumento de sintomatología. Entonces, la pandemia también trae esta muerte en la fantasía, ¿no? Donde los padres están todo el día trabajando en teletrabajo, donde los padres no están disponibles, también los padres están asustados y cómo van a contener, están desbordados. Entonces, la muerte en la fantasía ocurre generalmente por dos vías. Una es el exceso de límite, padres castigadores, dictatoriales, que no permiten la agresión de sus hijos, el ataque. Y también la muerte en la fantasía puede ocurrir por la ausencia de límite, padres negligentes que no ven, no consideran, que no están disponibles, y en cualquiera de los dos casos no hay nadie contra quien luchar. Entonces la autonomía no va a ser lograda como una tarea básica de la adolescencia. También hay que considerar que estamos en este momento por pandemia en un distanciamiento de otras figuras de autoridad, como son los abuelos si viven en otras partes, los profesores, por ejemplo, si a veces hay clases online, eh, pero no están físicamente presentes, no están para acudir, para contener. Eh, los alumnos que están en clases online pueden desconectar la cámara y simplemente dormir. No hay ninguna capacidad mayor de control y de contención. Y por control me refiero a un control con contención, obviamente. Y hay personas que simplemente no tienen acceso a Internet, no tienen por qué tener tablets, computadores, etcétera, entonces tampoco van a tener una conexión. Y por conexión me refiero a todo lo que implica estar conectado con un otro. Entonces, ¿qué es la consecuencia de esto? Que los adultos mueran en la fantasía o en la realidad. Vamos a encontrar generalmente la sobreadaptación, ¿no? Si no hay nadie contra quien luchar, que ponga límites de manera amorosa y yo sepa que estoy contenido, solo me queda volverme tempranamente un adulto y esperar que mis hermanos o las generaciones que vengan me asesinen, ¿no? Dejarme asesinar por los otros. Entonces me vuelvo un adulto temprano.
Entonces vamos a encontrar que los pacientes, sobre todo en este contexto de pandemia, van a estar mucho más sobreadaptados, algunos controladores, ansiosos, que han sido negligenciados en este tema, tal vez incluso sumisos, apanicados frente a lo desconocido y al descontrol. Versus pacientes mucho más enojados, mucho más atacadores, por decirlo así, que no tengan ningún límite. Y en general nos podemos encontrar montones de creencias limitantes que se estén viendo reforzadas sobre el control, sobre el poder controlar, el no poder controlar, el descontrol, sobre el afecto, ¿no? Si me quieren, no me quieren, el cuidado y sobre todo la adultez, que la adultez puede estar siendo vista hoy día como algo completamente amenazante. Entonces, ¿por qué voy a querer ser adulto? ¿Por qué voy a querer seguir adelante? Entonces, hay ganancias secundarias también con síntomas de lucha huida, como por ejemplo el consumo. La huida a través del consumo, por ejemplo, yo lo tengo que mantener, básicamente porque si no, me tengo que conectar con la descontención, me tengo que conectar con que me retan todo el día, si igual me van a retar, ¿no? Esperando que de alguna manera me pongan límites cuando tal vez eso no va a pasar. Y ese trabajo de los terapeutas va a ser súper importante, ¿no? Poder dar la contención y trabajar sistémicamente con la familia, con quienes haya disponibles como figuras de autoridad que puedan tolerar estos ataques. También con un rol preventivo hacia el futuro, ¿no? Tomar estas cosas, estos disparadores como blancos. Entonces, citando un poco a Ana Gómez, ella habla de los padres hiper y los padres hipo, ¿no? También tenemos que los propios padres de nuestros pacientes pueden ser hiperreactivos, por lo tanto retan todo el día, nuestro paciente no los puede atacar, ¿no? Porque sabe que se van a poner hiper, entonces no puede desarrollar autonomía. A veces los padres al revés van a ser hiporreactivos, no van a considerar, no van a tomar en cuenta, y eso va a significar que tampoco nuestros pacientes pueden alegar, pueden atacar en la fantasía, en la realidad, ¿verdad? Y no van a sufrir, no van a padecer contención, no van a vivir la contención, la seguridad, y por lo tanto van a estar sobreadaptados o más irritables. El trabajo con los padres se vuelve entonces tremendamente importante, y estas percepciones de los pacientes tendrá que ser tomadas como blanco. Entonces necesitamos que los padres y cuidadores en general pongan límites adecuados en un marco de contención, tal vez incluso trabajar con los padres lo que les disparan sus propios hijos, ¿no? O psicoeducar a los padres la necesidad de estar presente, de tolerar los ataques adolescentes y sobrevivir a sus hijos, ¿no? Sabiendo la importancia de esto para el desarrollo humano y la autonomía, porque los papás no tienen por qué saber, los profesores no tienen por qué saber. Entonces la psicoeducación a los padres se vuelve muy importante, especialmente en fase 2. Tal vez en fase 2, y recordando que siempre podemos volver a fase 2, trabajar con los padres con mayor psicoeducación sobre esto, ¿no? Y durante todo el tratamiento, tomando los disparadores que haya que tomar, como blancos, en entretejidos cognitivos, etc. Entonces ahí hay un video de un papá con su hijo en una muy buena relación. Teniendo eso, ahí hay un ataque, ¿no? Pero es un ataque con almohada, entonces no está muy peligroso. Ese debería ser el ataque, ¿no? Contenido, para que a futuro uno pueda encontrar un adulto con sus propios padres, con sus figuras de autoridad de manera tranquila, teniendo hijos, ¿no? Otras generaciones tal vez, si es que así lo quiere, pero en un estilo más armonioso. Entonces los blancos de los adolescentes deberían ser tomados desde la equidad y el reprocesamiento adaptativo, y no desde la coerción. Eso es un llamado para nosotros como terapeutas también. Entonces fijarnos cómo estamos haciendo los entretejidos creo que es algo tremendamente importante. Acá les pongo una psicóloga, ¿no? Que podría ser MDR. Entonces, no es psicóloga, pero bueno, es una foto. Ella podría ser una terapeuta MDR, ¿no? Que tiene que hacer un entretejido cognitivo ahora. Entonces, quiero mostrarles diferencias en cómo puede ir un entretejido, ¿no? Entendiendo estas necesidades de los adolescentes. Tratar de no culpabilizar ni ponerse como una figura de autoridad castigadora o negligente, cualquiera de los dos polos,
como terapeutas. Nosotros como terapeutas también vamos a ser vistos como figuras de autoridad y también tenemos que sobrevivir a esos ataques adolescentes. Entonces no podemos caer desde el castigo ni desde la negligencia. Entonces, por ejemplo, un entretejido cognitivo acá, que yo no haría hoy ni nunca, dice, estoy confundido. Si fueses tu papá que trabaja todo el día y llega a la casa y se encuentra contigo de mal humor, ¿qué le dirías a este hijo? ¿No? Ahí lo que estamos instaurando es la culpa, ¿no? Ese entretejido, por ejemplo, yo no lo usaría. Eh, Sin embargo, tengo otra opción, como la que sale abajo, y dice, estoy confundido. Me contaste hace algunas sesiones que tu papá estaba cansado de teletrabajo, pero que se ha dado el tiempo para estar contigo. Como si fuese a revisar un Instagram. Yo generalmente les pido a veces como fotos, ¿no? De recuerdos bonitos. Con todas esas fotos de buenos recuerdos, ¿qué verías en ese Instagram? ¿No? Entonces, conectar con la red de memoria positiva, pero no desde la culpa. Entonces, ¿qué hacemos frente a la muerte? Porque en pandemia estamos hablando de la muerte real y la muerte en la fantasía, ¿no? La probabilidad de que eso sí pueda ocurrir. ¿Qué hacemos? Entonces, el principal objetivo es la sobrevivencia. Si el paciente está desbordado, ¿no? O sufre ataques permanentes de su papá y hay algo que ya empieza a ser un violento, lo que deberíamos hacer es evaluar riesgo y tomar medidas necesarias. Ahí ya no estamos hablando de la posibilidad de hacer una psicoterapia y desde cada país y la legislación que corresponde al país o los procedimientos que haya que hacer, tendremos que evaluar que nuestros pacientes estén a salvo. En términos de que considerando, ¿no? Que nuestros pacientes ya están a salvo, involucrar más a los papás, psicoeducar, como ya les planteé, y volver a nuestros pacientes a su etapa de desarrollo, que es no estar ahí desconectados, no estar completamente irritables, sino que es poder decir asertivamente, ojalá, ¿no? Sus molestias, su rabia, su descontento, a veces con todo, pero que logren ser contenidos de alguna manera y que siguen siendo adolescentes, no son adultos, no tienen que hacerse cargo de los problemas de los adultos, ¿no? También si nos enfrentamos a muerte real, tenemos los protocolos el protocolo de duelo. Si se diagnostica a alguien con coronavirus, por ejemplo, a uno de los padres o alguna figura significativa, tenemos el protocolo de trauma reciente. También, cuando hay episodios traumáticos, ¿no? También tenemos los protocolos como el RTEP, el GTEP, para tomar todo un episodio, una crisis. Si solo desensibilizamos, por ejemplo, está el MD o el protocolo Flash. También tenemos el protocolo Flash Forward para las angustias anticipatorias sobre si mis papás se enfermaran y qué pasaría si mis papás murieran, ¿no? También se puede trabajar a futuro con Flash Forward. Pero siempre volver a la ventana de tolerancia con estabilización. Necesitamos a nuestros pacientes dentro de la ventana de tolerancia, pensando en el aumento de angustia a la muerte, a la enfermedad, a la pérdida, etc. Objetivo principal, entonces, debería ser la prevención, ¿no? De nuestro trabajo hoy día, frente a la pandemia. Entonces, prevención de emergencia o el aumento de psicopatología. Pensando que si no intervenimos hoy, lo que está ocurriendo, que la psicopatología puede emerger y tener un adulto posteriormente enfermo en salud mental. Prevenir también la sobreadaptación, según lo que he planteado. Prevención de disociación también de la rabia, de la culpa, de todas estas emociones intolerables que puedan quedar disociadas, hoy día con mayor posibilidad, y buscar un mejor manejo y expresión de emociones. Prevención de creencias limitantes para el futuro sobre lo que les he planteado, sobre la muerte, el salir de la casa, la adultez, el afecto, la comprensión, la rabia, el manejo de las emociones, como por ejemplo, mostrar emociones está mal. Si muestro lo que realmente siento, va a haber un desastre, ¿no? Etcétera. O no tengo permitido, ¿no? Demostrar lo que siento. También desarrollar la autonomía y en general crear un buen paso para la etapa adulta, generando un desarrollo sano de una identidad más integrada. La tercera tarea fundamental para mí de la adolescencia tiene que ver con el proyecto de vida, ¿no? Entonces,
ahí pensando que como estos adolescentes hoy día estarán generando o no, con qué posibilidades, con qué recursos un proyecto de vida, que es algo que está a futuro, pero realmente hoy día no sabemos qué es lo que va a pasar a futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo le pido yo a un adolescente que haga una tarea fundamental, que es planificar lo que viene para adelante, si el mismo adolescente no sabe lo que viene para adelante y yo tampoco sé como terapeuta? Entonces, hasta ahora lo que tendríamos en el proceso identitario y el desarrollo de la autonomía es que tenga un ambiente que permite que, de algún modo, tenga con quienes descubrirme, ¿no? Y saber quién soy. Ahí vamos con la identidad. El amigo íntimo, amiga íntima, los grupos de amigos o pareja. Eh, Cada día sé más quién y cómo soy, si voy en un proceso identitario adecuado, y puedo saber, perdón, entonces, ¿a dónde voy? Comenzar con este proyecto de vida, ¿no? Empezar ahí a pensar, a darle una vuelta. Y también puedo expresarme en un ambiente seguro y contenedor, entendiendo que nadie va a morir en este camino. Eh, si soy autónomo, entonces puedo hacer mis propias elecciones para mi proyecto de vida. Lo que me falta ahora, entonces, es saber qué quiero hacer de mí a futuro. El problema es que en la crisis todo es incierto. Entonces, ¿de qué futuro estamos hablando? Tal vez nunca en la historia, por lo menos que yo conozca, tal vez ha habido algo tan difícil como esta pandemia para los adolescentes, pensar en un proyecto de vida. El futuro es completamente incierto, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana. Entonces necesitamos dos elementos fundamentales, como lo planteaba Ana Gómez, Amy Terrell, en webinars incluso anteriores, organizados por Ana Gómez, dar al menos dos elementos fundamentales en terapia. Uno es sensación de seguridad y el otro es la sensación de control. Eh, Eso para una terapia básica y no contamos con ninguna de las dos, por lo menos por ahora. No podemos prometer lo que no es cierto y los adolescentes no nos van a creer, sabemos cómo son y ellos son muy astutos y si uno quiere convencerlos de que nosotros mismos estamos seguros y bajo control y si no lo estamos, no nos van a creer. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer con la seguridad? ¿Qué es lo que plantean incluso Ana Gómez y Miterre? Puede que nada sea seguro hoy, que predomine la incertidumbre, eh, y lo peor es que sabemos que la mente repite solo lo que conoce, ¿no? Entonces por eso se mantienen las adicciones, se mantiene la depresión, se mantiene la angustia, eh, pero en ese sentido lo conocido es lo que se hace, lo conocido es lo que la mente conoce, es lo que hace, y por lo tanto cualquier cosa que sea desconocida es amenazante, entonces es un disparador que hay que trabajar. Si el futuro es amenazante, tal vez es un blanco que hay que tomar, ¿no? Plantear este llamado a la seguridad, aquí y ahora, que hoy yo estoy a salvo en mi casa, no sé lo que va a pasar después, no le puedo prometer eso a nadie, porque no lo sé, pero sí puedo eh, sentirme seguro aquí y ahora, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con el control, planteado por la misma exponente. Y hay algo muy interesante en otro webinar organizado por Ana Gómez, también lo planteó Dolores Mosquera, que no podemos controlar la crisis, no podemos controlar una catástrofe, pero sí lo que hacemos para cuidarnos de sus consecuencias. Entonces, yo no puedo controlar la pandemia, mis pacientes tampoco, pero sí están en el control de lo que hacen para cuidarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que yo he estado trabajando mucho es aumentar las defensas de control, básicamente con cosas muy concretas y prácticas, como orden. Hay pacientes que les he pedido, adolescentes mujeres, por ejemplo, que les he pedido que desarmen el closet completo y lo vuelvan a armar como quieran, estando muy angustiadas, ¿no? Entonces, pensando yo que inicialmente no lo iban a hacer. La verdad es que lo han hecho, no ha habido ningún problema y me dicen, lo que pasa es que cuando yo lo ordené de nuevo, tenía un poco más de angustia, o sea, se había bajado, pero igual seguía, así que lo desordené de nuevo y lo volví a ordenar. Entonces, pasan ordenando cosas, hacer listas, horarios, no,
yo no pido un sobrecontrol, ¿no? Porque en todo este contexto de crisis hay que ser muy flexible. Yo no espero que tengan todo bajo control y que todo esté planificado y que se lean 5.000 libros dentro de las posibilidades, ¿no? Que es lo que pueden tener bajo control y trabajándolo con los pacientes, que es una parte de la fase 2. Siempre repetir que estamos haciendo lo mejor que podemos todos, incluso yo como terapeuta desde mi casa online. Trabajar los disparadores de angustia por descontrol, ¿no? Sabemos que los pacientes ansiosos y panicosos frente a una situación que son muy controladores, ¿no? Entonces frente a algo de descontrol se apanican completamente. Entonces estos disparadores de lo que no pueden controlar, tal vez es súper necesario trabajar. También están los protocolos de flash forward por angustia anticipatoria, como ya les dije, pero también tienen el protocolo de fobia para trabajar la evitación a salir, a contemplarse con otros. Tienen el protocolo de lo psicosomático que pueden integrar también lo tienen en sus manuales de entrenamiento. Lo psicosomático, por ejemplo, si dieron diagnósticos, si se hicieron exámenes, tal vez cómo han sido incluso operaciones o tratamientos médicos anteriores, ¿no? Todo lo que pueda estar generando mucho susto y mucha angustia anticipatoria. Y también tienen el protocolo de pánico, ¿no? Como cuando se angustian incluso las sensaciones corporales, ¿no? Como, entonces yo pienso en que a mis papás les puede pasar algo porque trabajan en primera línea en un hospital, entonces me empiezan a transpirar las manos. Y cada vez que me transpiran las manos, yo me empiezo a angustiar. Entonces esa sensación también se puede trabajar como un blanco. Y también podemos incluir elementos del protocolo de duelo, que hay algo muy bonito en sus manuales de MDR, que dice qué es lo que necesitas dejar ir y con qué necesitas quedarte. Sobre todo en cuanto tiene que ver con el control, ¿no? Yo puedo dejar ir, dejar de controlar tal cosa, pero puedo quedarme solo controlando esto, que sí puedo controlar, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando el presente se vuelva medianamente controlable y seguro, recién ahí podré pensar en quién quiero ser, ¿no? Y poder empezar a hacer un proyecto de vida objetivo, realista, saludable, no desde la patología. Y tenemos el concepto de moratoria adolescente. Todos necesitamos un tiempo para pensar, planificar, etcétera, ¿no? Generalmente yo digo que ese tiempo es mirando al techo, porque ¿qué has hecho? Nada. ¿Y qué hiciste esta semana? Nada. Entonces generalmente se pasa mirando al techo, yo pasé horas mirando el techo, no sé ustedes. Necesitamos entonces tener un espacio, ojalá se pudiera a todos, yo sé que no, pero ojalá tener un espacio y tiempo a solas. A veces los hermanos comparten pieza o qué sé yo. Evidentemente hoy día no hay espacio y no hay tiempo a solas porque estamos todos encerrados juntos. Entonces eso es complejo, ¿no? Entonces necesitamos establecer algún respeto, tal vez algún orden, sobre todo psicoeducación con los papás, de cómo los adolescentes puedan lograr tener algún espacio, un ratito, a solas, un espacio tranquilo, ¿no? La pregunta real es si se puede o no se puede, pero dentro de lo posible, si se puede, sería algo bueno. Entonces, trabajar estos disparadores de que siempre están mis hermanos ahí, siempre mis papás están observándome, que si me conecté a clases o no, etcétera. Todo eso puede ser disparadores que podemos tomar como blanco. También ver en el sistema, ¿no? En la propia casa, qué ocurre. Hay un micrófono ahí que estoy tratando de apagar. Ahí, gracias. ¿Qué ocurre en la casa en cuanto a las exigencias y a las libertades? ¿Realmente se les permite estar a solas, por ejemplo? ¿Se les permite, hay un sobrecontrol como sistema disciplinario dentro de la casa, dentro de ese sistema familiar, y por lo tanto ellos tienen que estar ahora cocinando, cuidando a los hermanos mientras los papás están en teletrabajo, etcétera? Tal vez eso es un impedimento severo para poder pensar tranquilo y darse este tiempo de moratoria. Entonces, si tenemos la mente llena de intrusiones y estamos haciendo mil cosas como pacientes, como adolescentes, ¿no? Llena de intrusiones, de estrés, la rabia, nuestros papás son intrusos, o al revés, nuestros papás son completamente desligados y eso tenemos todo el rato en la mente, voy a transformarme en algo invisible.
y no puedo pensar, no puedo darme esta moratoria. El trauma complejo, recuerden que puede generar también estas fobias disociativas, como la fobia a los procesos mentales, al no pensar. Así que nuestros pacientes más graves, los pacientes con trauma complejo, que ya venían con trauma complejo de antes, mucho más difícil se les va a hacer poder tener la mente libre para poder pensar en un proyecto de vida. Hoy día eso aumenta, ¿no? Entonces, el ejercicio del contenedor y trabajar las fobias disociativas va a ser súper importante. Poder trabajar con MDR. MDR lo pongo ahí porque realmente entonces se vuelve una herramienta necesaria, no útil, sino que necesaria. Y todo el trabajo que se hace con MDR. Entonces, sí necesito espacio mental para hacer todas estas tareas del desarrollo, y lo que los terapeutas vamos a tener que hacer es calmar, desensibilizar y reprocesar, ¿no? El ejercicio contenedor, entonces súper importante, pero no solo el ejercicio contenedor, sino que tomarlo como un paradigma dentro de este trabajo en pandemia, de necesitamos que los pacientes tengan la mente lo más libre posible, si queremos que hagan un proyecto de vida. Así que eso es por mi parte. No sé si hay dudas o comentarios. Sí, antes de eso quiero dejarlos muy invitados a el foro número 10, que es el sábado 7 de noviembre a las 11 horas de Colombia, donde se va a tratar de duelo y MDR en tiempos de coronavirus, y las panelistas van a ser Angélica Betone y Nele Bobadilla. Así que muy invitados para eso.